Buenas tardes, soy Rodolfo Escobar. En el Manual Lógico Matemático Aplicado del Derecho Procesal Penal, se trató de aplicar diversas obras de filósofos y lógicos, entre las que se destaca Noam Chomsky, nuestro conocimiento del lenguaje humano. El lenguaje es algo muy complicado porque, en palabras de él, no tiene una gramática universal, no tiene claridad, y por lo tanto, al momento de que el Ministerio Público pretende reconstruir un hecho de relevancia penal, lo hace a través de proposiciones o denunciados que, para verificar la validez o invalidez de los mismos, se hace desde la cuestión del lenguaje. Es decir, muchas veces las entrevistas que se realizan a testigos o al ofendido o a la víctima no comulgan con una versión que verbalicen en sede judicial. De igual forma, el informe policial homologado que realiza el policía, sobre todo porque cambian palabras o quieren decir circunstancias de las cuales no dijeron una primera versión, y por eso dice Noam Chomsky que la escritura es el lenguaje, no es un complemento del lenguaje. Entonces, la propuesta concreta en el manual es que aprovechemos los avances tecnológicos y que se graben las entrevistas a testigos, las declaraciones de la víctima o ofendido, sobre todo porque se ven sujetas a muchos fenómenos de la memoria, y además que el informe policial homologado, en lugar de ser suplido por una grabación directa del lugar de la escena de los hechos o del hallazgo, pues sea a través de una grabación y no a través de algo escrito, por estos problemas que existen en cuanto al lenguaje. Dice Noam Chomsky: en efecto, en todo el mundo animal, los únicos sistemas de comunicación que poseen la función de desplazamiento referencial son el lenguaje humano y la danza de las abejas. Yo creo que esto es esencial para entender la manera en cómo reconstruyen los hechos el Ministerio Público desde el lenguaje, desde la explicación racional que dice un testigo o los policías explicando cómo ocurre el hecho, y los sendos errores que pueden cometer al momento de verbalizar, relacionado con la contradicción que puede haber en sus entrevistas escritas. Dice, esta parte del libro dice: la facultad del lenguaje puede ser considerado como órgano del lenguaje en el mismo sentido en que los científicos hablan del sistema de la vista, el sistema inmunológico, el sistema circulatorio como órganos del cuerpo. Entendido así, un órgano no es algo que se puede extraer dentro del resto del cuerpo intacto, es un subsistema en una estructura más compleja. Lo que esperamos es entender toda su complejidad a partir del estudio de las partes que tienen ciertas características distintivas y su forma de interactuar. El estudio de la facultad del lenguaje procede de la misma manera. Los intentos iniciales de implementación del programa de gramática generativa pronto revelaron que, incluso en el caso de las lenguas mejor estudiadas del mundo, muchas propiedades básicas pasaron inadvertidas, y que las gramáticas tradicionales y los diccionarios más completos apenas daban cuenta de asuntos relativamente superficiales. Estas fueron conclusiones sorprendentes, paradójicas pero irrebatibles. Dejan al desnudo lo que ha llegado a ser el problema central del estudio del lenguaje. ¿Cómo podemos mostrar que la lengua son solo variaciones de uno mismo tema, al mismo tiempo que damos cuenta de sus propiedades altamente complejas de sonidos y significados superficialmente distintos? Una auténtica teoría del lenguaje humano tiene que satisfacer dos condiciones: adecuación descriptiva y adecuación explicativa. La gramática de una lengua particular satisface el requisito de la adecuación descriptiva en la medida en que da cuenta completa y exacta de las propiedades de la lengua. Esta obra es muy importante para entender lo que estamos haciendo a nivel de una función descriptiva de la lengua y de las personas que se involucran en el proceso penal, desde el punto de vista de esclarecer el hecho, proteger al inocente, procurar que el delito no quede impune y que los daños se reparen, como objeto principal del Código Nacional de Procedimientos Penales y su artículo 2. Es una reflexión a la cual debemos de llevar, porque recordemos que la valoración de la prueba es libre y lógica, y para entender la lógica debemos leer a los máximos exponentes de estas teorías del lenguaje, de las proposiciones, de la filosofía y de muchos otros temas que son importantes entenderlos, porque el derecho se puede entender a través de metalógicas y metaciencias. Es todo.